Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Un cordial saludo a los hermanos cursillistas del MSC Guayaquil y a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Continuamos esta semana con los temas de la Escuela de la Fe. Comenzamos a ver el tema del Nuevo Testamento. Encomendémonos a nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a entender estos libros tan importantes que son el corazón de las Sagradas Escrituras, como son los 4 evangelios canónicos. Empecemos con una cita del profeta Jeremías que fue escrita hace 600 años antes de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dice lo siguiente: la nueva alianza. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conozcan a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, palabra de Dios. Comenzamos con esta cita bíblica del profeta Jeremías, que como le dije, 600 años antes de la venida de Cristo ya fue proclamada. Es decir, que la venida de Cristo fue ya profetizada desde el Antiguo Testamento, por lo que podríamos decir, y como ya nos lo explicaron la semana pasada, todo el Antiguo Testamento es la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a ver entonces desde hoy? El tema, los evangelios canónicos y hechos de los apóstoles. La palabra canónico es muy importante que la tengamos en cuenta porque indica que vamos a estudiar un poco solamente los evangelios que la Iglesia Católica ha aceptado, es decir, aquellos que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los otros evangélicos llamados apócrifos, pues esos evangelios que no han sido inspirados por el Espíritu, pues no tendrán parte de esta pequeña charla. Vamos a dividir este tema. Lo vamos a dividir en 3 partes entonces. Primero, los católicos y las Sagradas Escrituras. Segundo, cuestiones previas para leer los evangelios. Y tercero, para leer los evangelios y hechos de los apóstoles. Entonces vamos a compartir con ustedes, hermanos, estos temas, y para que sea un poquito no tan complicado, lo haremos por parte y poniendo algunos ejemplos. Bien, comenzamos entonces con la primera parte, los católicos y las Sagradas Escrituras. Voy a comenzar con un texto del Catecismo de la Iglesia Católica que nos regaló el Santo Padre de feliz memoria, Juan Pablo II.
Y en el numeral 101 comienza el catecismo en la parte del artículo 3, las Sagradas Escrituras. Y habla este artículo de lo siguiente: en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lengua humana se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil y condición humana. Se hizo de esta manera semejante a los hombres. Esto lo indica el numeral 101 del Catecismo de la Iglesia. ¿Y por qué empieza así el catecismo cuando va a hablar de las Sagradas Escrituras? Esto es importante, queridos hermanos, porque a veces uno podría caer en la tentación de que cuando uno escucha, bueno, vamos a hablar de los libros del Nuevo Testamento, vamos a hablar de los evangelios, como que ya queremos llegar al punto, queremos ya irnos al grano, que cuántos son los evangelios, que cómo se debe de entender esto de los evangelios, por qué son los sinópticos y bueno, cosas por el estilo. Pero antes de descender a esos detalles, el catecismo empieza con este numeral y nos quiere hacer recordar que el hecho de que Dios se reveló a nosotros los humanos es por pura misericordia. Y utiliza aquí una palabra que es clave: condescendencia. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. Entonces, esto es una palabra muy importante, queridos hermanos. Tenemos que, antes de abordar un estudio bíblico, admirarnos de que el Señor se ha bajado a nosotros, se ha hecho uno de nosotros. Y la palabra condescendencia es clave porque significa descender con. Es decir, el Señor ha descendido a lo humano, sin despojarse de lo divino, ha descendido de lo humano para podernos traer la salvación. Y este artículo del catecismo pues es tomado del Concilio Vaticano II, de la Dei Verbum. Sabemos que el Concilio Vaticano II lo convocó el Papa Juan Pablo XXIII y lo terminó el Papa Pablo VI. Entonces el catecismo coge de este documento emanado del Concilio Vaticano II este artículo, el numeral 101. Y para complementar esto, podemos leer lo que dice Filipenses capítulo 2 del versículo del 6 al 11, el llamado canto del siervo, ¿no? Dice: el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Entonces, esto es algo para maravillarse. Quizás hemos perdido esa admiración, que el Señor en su misericordia se haya despojado de todo lo que es para venirnos a enseñar un tú a tú sobre los misterios del reino de Dios, ¿no? Podemos continuar también, para complementar esto, recordar también algunos puntos que son muy importantes de este documento de la Dei Verbum que nos regaló el Concilio Vaticano II, ¿no? Dice: la sagrada tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Dei Verbum numeral 9. Es decir, que las sagradas escrituras y las tradiciones que estuvieron antes son muy importantes y están unidas. O sea, la palabra de Dios no comenzó escrita, sino comenzó predicada
como lo veremos más adelante. Dice también este documento: la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo, dice el numeral 9 de esta Constitución. Entonces, el numeral siguiente es muy importante, y la Iglesia aquí nos concientiza de lo importante que es tener una buena Biblia, ¿no? Dice: es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura, pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura con solicitud materna que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas de los textos bíblicos originales. Dice el documento en el numeral 25. Es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque no podemos tener cualquier Biblia, ¿no? Es importante que la Biblia que tengamos en nuestros hogares sirve para los estudios, sirve para la lectura personal y para la lectura en comunidad, sea una Biblia que tenga un poquito las características que nos dice aquí este documento, ¿no? Les pongo, por ejemplo, yo utilizo la Biblia de Jerusalén, la versión latinoamericana, porque hay también una versión que es española, porque tiene pues el vocablo pues de acuerdo pues a la, al hablar de los españoles. Bueno, nuestro dialecto es un poco distinto. Entonces, la Biblia de Jerusalén, la latinoamericana, pues yo la recomiendo, ¿no? Es de fácil uso, tiene notas, tiene un buen índice de los libros, tiene introducciones a cada libro. Es muy práctica, ¿no? Y sirve para el estudio personal y para la meditación comunitaria. También es buena la Biblia de nuestro pueblo, muy buena también, la venden también aquí. O sea, estas Biblias las venden en nuestras librerías, no las podemos conseguir pues a precios muy económicos. Y otra que también recomiendo es la Biblia de nuestro pueblo, ¿no? Que viene con lectio divina, es decir, con la lectura divina, que es una manera de orar con la palabra, como ya lo veremos en la tercera parte de esta pequeña charla. Bien, hermanos, entonces recordemos, sería muy importante para terminar esta parte, un documento que nos regaló el Papa Benedicto XVI cuando convocó en Roma a la 12ª Asamblea Sinodal de Obispos. De este sínodo emanó un documento, la Exhortación Apostólica Post-Sinodal Verbum Domini, publicada el 30 de septiembre del 2010. En esta exhortación apostólica, el Papa Benedicto quiere recobrar la importancia de las Sagradas Escrituras en la vida de los católicos. Y dice, por ejemplo, en el numeral 73, así, puesto que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo, la animación bíblica de toda la pastoral llevará a un mayor conocimiento de Cristo. Todas nuestras actividades en la iglesia, en la parroquia, todas nuestras actividades pastorales tienen que estar enmarcadas en la palabra del Señor, ¿no? Dice, un ámbito particular del encuentro de la palabra de Dios y la cultura es el de la escuela y la universidad. Un conocimiento profundo de la Biblia permite sus fecundas implicaciones culturales también para nuestro tiempo. Un conocimiento profundo de la Biblia permite sus fecundas implicaciones culturales. Esto es muy importante, queridos hermanos. En el cursillo a nosotros nos enseñan que todo laico, consciente de su bautismo, fermenta de evangelio los ambientes por medio de su acción cristiana. Esto tiene su fundamento, ¿no? En los documentos de la iglesia. Los laicos fermentamos, llevamos, llenamos de evangelio nuestros ambientes, la familia, el trabajo, la universidad, en los ambientes en que el Señor nos haya puesto. Entonces, estos puntos, queridos hermanos, son importantes, son la base para entender todo esto que se viene del Nuevo Testamento, de los libros, los evangelios sinópticos. O sea, sin estos fundamentos no podemos nosotros encontrar realmente la sabiduría que tiene estudiar los evangelios.
Admirémonos, queridos hermanos. Sintámonos gozosos de que el Señor ha venido a revelarse. Y en los pasajes de las Biblias podemos encontrar pues algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando la samaritana se encuentra con Jesús y Jesús le pide de beber, ¿no? Y se mira a la samaritana, Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? O por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Zaqueo estaba ahí subido en el árbol y Jesús pasaba y de repente Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, bájate de ahí, que hoy vengo a tu casa? Y Zaqueo se quedó, tú, Señor, tú vienes a mi casa, tú, a mi casa. Entonces, esa admiración de que el Señor haya venido a nosotros debe de embargar de alegría nuestro corazón. Debe de embargar de ese gozo de que el Señor se ha bajado, se ha hecho uno más que nosotros para venirnos a entregar su mensaje de salvación. Y no solamente eso, ha venido a morir, a dar su sangre, su vida para rescatarnos del pecado. Cuenta la vida de Santo Tomás, que una vez le preguntó a sus alumnos qué consideraban más importante, qué gracia se podría considerar más grande, si el hecho de que Dios creó el mundo, es decir, la creación, o el hecho de que Dios haya encarnado, es decir, la redención. ¿Cuál de los dos es más grande? Le preguntaba Santo Tomás a sus alumnos. Y algunos decían la creación, otros decían la redención, pero bueno, entonces la cuestión es que Santo Tomás les explicó, les dijo que lo más grande era la redención. El hecho de que Jesús se haya encarnado en el seno de María, esa obra de la salvación, supera, ¿no?, en términos de la gracia, a la obra de la creación. Es importante que el Señor nos haya creado, es importante que existamos, pero en términos de la salvación, la obra de la redención es más grande. Eso lo hemos visto ya en la primera parte, ese gozo que el catecismo nos invita a tener, el saber de que Dios se despojó. Dios no le importó ser de condición divina, sino que se hizo uno como nosotros para venirnos a entregar, para venirnos a enseñar su mensaje de salvación. Sigamos entonces con la segunda parte de esta charla. Vamos a ver las cuestiones previas para leer los evangelios. Vamos a ver unos aspectos que son muy importantes tener en cuenta a la hora de abrir la palabra del Señor y leer los evangelios. La formación histórica de los evangelios canónicos, el significado de la palabra evangelio y la cuestión de los evangelios sinópticos. Veamos brevemente estos aspectos y esto nos va a ayudar mucho a entender de mejor manera estos 4 evangelios canónicos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es los tiempos. El tiempo real del evangelio es el tiempo de Jesús Nazaret, los 3 años que él predicó. Ese es el tiempo real en el cual él vino a establecer las bases del reino de Dios. Nos enseñó, nos predicó, curó, enseñó en parábolas, eligió a sus 12 apóstoles, murió y resucitó. Es el tiempo real del evangelio. Luego viene el tiempo de la difusión del evangelio. Es el tiempo del comienzo de la iglesia, el tiempo en el que se formaron las primeras comunidades, cuando los apóstoles, con la fuerza y el impulso del Espíritu Santo, evangelizaron Palestina y el apóstol San Pablo evangelizaba a los paganos. Luego viene el tiempo en que se escribieron los evangelios. Ese es el tiempo propio de los evangelios, que es el tiempo de los relatos puestos por escrito. Vemos en este pequeño gráfico que en el año 30 tenemos entonces, muere Jesús, viene la primera generación de cristianos. Esta primera generación fueron los que estuvieron en contacto directo con los apóstoles, cuando fruto del Espíritu Santo comenzaron a evangelizar y se comenzaban a convertir del cristianismo, y muchos también paganos, y se comenzaban a formar las primeras comunidades. Tenemos en cuenta, como vemos aquí en el gráfico, de que antes de los evangelios, el que primero escribió fue Pablo. Pablo no conoció ninguno de los 4 evangelios. Pablo escribió sus cartas aproximadamente en los años 45, 50. La primera, según los exégetas, fue las cartas a los tesalonicenses. Bien, luego
que ya los apóstoles evangelizaron, ya fueron entregando su vida al Señor. El año 70 comienza ya la segunda generación de cristianos, es decir, aquellos que ya no tuvieron contacto directo con los apóstoles, pero que habían recibido de la primera generación la predicación, el querigma, la proclamación del evangelio. Es en esta generación en la cual se comienzan a escribir, a poner por escrito todas esas tradiciones orales. El primero en escribir es Marcos y el último es Juan con su evangelio y con el Apocalipsis. Tenemos aquí gráfico, entonces ya resumido, ¿no? El evangelio de Marcos es el primero que se escribe en el 70 después de Cristo, lo escribe en Roma. Viene luego el evangelio de Mateo en el año 80, el evangelio de Lucas año 85 y el evangelio de Juan finalmente en el año 95-100. Hay que tomar en cuenta que Lucas no solamente escribió el evangelio, sino también escribió los hechos de los apóstoles. Fue un solo volumen, un solo tomo, pero la tradición después lo separó entre el evangelio y los hechos. Todos fueron escritos en griego. Todos estos evangelios fueron escritos en griego y fueron escritos para distintas comunidades, como veremos. El evangelio no es un libro, significa buena noticia. Eso es el evangelio, la buena noticia, la noticia de que Jesús se encarnó, de que se hizo uno más, como nosotros. Ya no os llamo siervos, sino amigos. El evangelio es el gozo que sentimos de que el corazón del Padre se haya entregado a los hombres. Y este evangelio, que no es un libro, sino la buena noticia, tiene 4 aspectos. Tiene, como decir, 4 formas de ver la misma buena noticia, el mismo evangelio, según Marcos, según Mateo, según Lucas y según Juan. ¿Con qué fin se escribieron los evangelios? La respuesta la da Juan. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Veamos ahora los evangelios sinópticos. A los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se le llama sinópticos, es decir, de la palabra sinopsis, visión conjunta. Es decir, que estos evangelios tienen muchas partes comunes. Tienen diferencias, pero tienen bastantes partes comunes. Veamos entonces cómo nace esto de los evangelios sinópticos. Comencemos viendo las parábolas. Hay parábolas que se encuentran en los 3 evangelios, como sabemos. Por ejemplo, la parábola de la lámpara, el del sembrador, la higuera, el grano de mostaza, que habla del que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Los encontramos en los 3 evangelios, con pequeñas diferencias, pero prácticamente las mismas parábolas. Son pasajes paralelos porque contienen la misma enseñanza y tienen casi la misma estructura. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién copió o de dónde sacaron estas parábolas? ¿Por qué se repiten estos 3 evangelios? Entonces los exegetas nos enseñan de que siendo Marcos el evangelio más antiguo, sirvió como fuente para los evangelistas tanto de Mateo como Lucas. Pero el problema también se origina en los evangelios es que hay parábolas que no se encuentran en Marcos, pero sí en Mateo y en Lucas. ¿De dónde sacó Mateo y de dónde sacaron Lucas estas parábolas que no las tiene Marcos? Como por ejemplo la levadura, la oveja perdida, el ladrón nocturno, el criado fiel y prudente. Nos dicen los exegetas que salieron de un documento Q, que ya lo vamos a ver qué significa, y que de ese documento Q, que Marcos no lo conocía, se valieron para poder también escribir sus evangelios y poder añadir esas parábolas. Como para complicar un poquito más el problema. Hay parábolas que solamente se encuentran en Mateo, por ejemplo, la cizaña, el tesoro escondido, los jornaleros de la viña, las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, ¿no? Hemos escuchado, ¿no? Que el reino de Dios se parece a 10 vírgenes, ¿no? De las cuales 5 eran necias. Entonces, esas parábolas solamente se encuentran en Mateo, no están ni en Marcos ni en Lucas. Lo mismo pasa con Lucas. Hay parábolas como el buen samaritano, el rico necio, el hijo pródigo, ¿no? Un padre tenía 2 hijos y el uno le pidió, dame la parte de mi herencia. El juez y la viuda. Estas parábolas solamente se encuentran en Lucas.
Entonces, ¿por qué no están en Mateo? ¿Por qué no están en Marcos? Nos dicen los exégetas que, de acuerdo a la teoría de las dos fuentes, los evangelios se escribieron de la siguiente manera. El evangelio de Marcos se escribió a partir de la predicación oral de Pedro y de Pablo. En cambio, los otros evangelios no solamente se alimentaron del evangelio anterior, que era Marcos, sino también de un documento Q. Q viene del alemán Quell, que significa fuente. Este documento Q tenía dichos orales sobre Jesús que se habían formado pues, en las distintas comunidades que los apóstoles habían formado una vez que ya ellos estuvieron ya evangelizando. Entonces, esta es la teoría de las dos fuentes, ¿no? Mateo, Lucas se alimentan tanto de Marcos como del documento Q. Pero aquí nace una pregunta, ¿y de dónde tienen Mateo sus pasajes o sus parábolas propias? Es lo mismo que Lucas. Nos dicen los exégetas que hay que completar el anterior gráfico con este. Y este es el llamado teoría de las cuatro fuentes, es decir, los evangelios de Mateo y Marcos se alimentan de Marcos, del documento Q, y tanto Mateo de la fuente M y tanto Lucas de la fuente L. Significa entonces que Mateo conoció pues, unos documentos que eran provenientes de comunidades, de tradiciones orales, que lo utilizó para su evangelio, y lo mismo Lucas utilizó documentos que venían de comunidades ¿no? fundadas o formadas por los apóstoles y que también lo incluyó en su evangelio. Entonces, esta es la teoría de las cuatro fuentes y explica el tema sinóptico, por qué las diferencias y por qué las similitudes. Finalmente, veamos unos detalles sobre cada evangelio. El evangelio de Marcos, autor Juan Marcos, primeros destinatarios, la iglesia de Roma, fecha de redacción hacia el año 70, como hemos visto. Marcos fue compañero de Pablo. Iconografía, al evangelio de Marcos se lo asocia a león, porque sabemos que el evangelio de Marcos comienza con la predicación de Juan Bautista, ¿cierto? Y en los desiertos de allá de Palestina, pues el león era uno de los animales más temidos. El mensaje central de este evangelio es el reino de Dios y se lo escribió en un contexto de comunidades de Roma que estaban siendo perseguidas por el imperio. Tenemos el evangelio de Mateo, autor el apóstol Mateo, primero destinatario los cristianos convertidos del judaísmo que vivían en Antioquía de Siria, y se lo redactó más o menos en el año 80. Mateo fue uno de los 12, su iconografía es un ángel, un hombre con alas. ¿Y por qué esta iconografía? Porque el evangelio de Mateo comienza con la genealogía, es decir, comienza desde el Antiguo Testamento nombrando todos los personajes. El mensaje, la comunidad de la iglesia es inseparable de Jesús. Al este evangelio de Mateo lo llaman muchos exegetas el evangelio eclesial, iglesia de iglesia. ¿Por qué? Porque es el único evangelio que nombra, que pone la palabra iglesia. ¿En qué contexto se lo escribió? Para judeocristianos que estaban en conflictos con las autoridades judías. En el evangelio de Lucas tenemos los primeros destinatarios, las comunidades griegas de Éfeso, fecha de redacción, año 85. Lucas, médico, historiador y creyente del Nuevo Testamento, su iconografía, el toro. ¿Por qué el toro? Porque comienza con comienza con Zacarías, redactando cuando Zacarías oraba en el templo y en el templo pues se sacrificaban animales. Su mensaje principal, la misericordia de Dios. Lucas, ese es el evangelio de la misericordia, el evangelio del perdón. ¿En qué contexto se lo escribe? Pues a partir de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, cristianos y judíos tuvieron que redefinir su identidad, dada la crisis que el imperio había provocado en Palestina. Hechos de los Apóstoles, el mismo autor Lucas, los mismos destinatarios, comunidades griegas de Éfeso, y su fecha de redacción la misma que el Evangelio, el año 85. En el Evangelio, Lucas nos habla del camino de Jesús. En los Hechos nos habla del camino de las comunidades que siguieron a Jesús, es decir, a partir de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En Hechos también encontramos la historia de la iglesia en la era apostólica. Finalmente, el Evangelio de Juan, el apóstol Juan,
¿no? Autor apóstol Juan, primeros destinatarios, comunidades cristianas de Asia Menor, fecha de la redacción aproximadamente año 95. Juan fue uno de los 12, el discípulo amado de Jesús. Su iconografía, el águila, ¿no? Desde el primer capítulo ya Juan nos comienza a hablar de que el verbo se encarnó, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces comienza a enseñarnos una doctrina elevada de Jesús, por eso se lo compara con el águila. Mensaje: la salvación solo está en Cristo, camino, verdad y vida. Contexto: cristianos llegados del judaísmo en confrontación con las comunidades judías. Bien, entonces, como hemos visto, hermanos, esta es la segunda parte de la charla. Estamos en vista, como para resumir esto, que la tradición oral fue lo fundamental, lo importante para que puedan existir los evangelios escritos. Sin la tradición oral, sin la predicación carismática de los apóstoles, no se hubiesen podido escribir los evangelios. Y estas comunidades, que eran las que tenían esta tradición oral, fueron las custodias para que los evangelistas puedan ir escribiendo lo que los primeros apóstoles habían predicado. Bueno, sigamos con la tercera parte de esta charla. Creo algo que debemos de enfatizar de lo que vimos en la segunda parte es que los evangelios realmente fueron el testimonio de lo que las primeras comunidades recibieron de los apóstoles. Es decir, que detrás de los evangelios hubo muchos años de tradición oral, muchos años de proclamación, muchos años en los cuales pues los apóstoles no se dedicaron a escribir, sino solamente a proclamar el evangelio que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver qué importante es la tradición, lo que nos decían ya los documentos de la iglesia, la de Verbum y la Verbum Domini, la que la tradición y la palabra de Dios van juntas. Las dos se complementan, las dos se necesitan. Sería un error pensar que uno puede leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios al margen de la iglesia, al margen de la tradición de los apóstoles. Como también sería un error pensar de que la iglesia puede existir sin la palabra del Señor. Sin la palabra, la iglesia estaría raquítica, no tendría esa fuerza para proclamar la buena nueva a toda la criatura de este mundo. Entonces podemos concluir de lo que hemos visto, de que tanto la tradición como la palabra escrita van de la mano. Las dos se necesitan la una a la otra. Por eso, cuando leemos los evangelios, es muy importante conocer lo que han pensado, lo que han escrito los santos, lo que nos hemos aprendido en la catequesis, lo que han reflexionado grandes teólogos. Y es lo que vamos a ver en esta última parte, sobre las lecturas de los evangelios. Veamos entonces, para leer los evangelios y los hechos. Este cuadrito se lo ha preparado con el fin de poder ver lo que decíamos en el comienzo de esta charla, que el Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la preparación, es la figura de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos el Cordero Pascual, que es figura del Jesús, el Cordero de Dios. Tenemos los 10 mandamientos de la ley y tienen su cabal cumplimiento en el mandamiento del amor. Tenemos el templo de Jerusalén, figura como el resucitado, que es el templo de Dios. El sábado, figura del día del Señor o domingo. La circuncisión, figura del bautismo. La cena pascual judía, figura de la Eucaristía, pan de vida. El sacerdocio judío del Antiguo Testamento era figura
del verdadero sacerdocio, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Los sacrificios judíos eran una figura, una sombra del verdadero sacrificio que Cristo lo hará en la cruz. Las 12 tribus de Israel eran figura de los 12 apóstoles de Cristo. Y finalmente Israel, pueblo de Dios, era figura de la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, esposa del Cordero. Entonces, como podemos ver, en el Nuevo Testamento se hace el cumplimiento de todas estas tradiciones que se tenían en el Antiguo Testamento. Entonces, es la nueva alianza, como el profeta Jeremías ya lo dijo hace 600 años antes de Cristo. Es la nueva alianza que había prometido el Señor, una alianza que ya no será escrito en tablas de piedra, sino que será escrito en los corazones de cada uno. Estos puntos son muy importantes, queridos hermanos, para poder leer los evangelios de manera que los podamos entender y que nos pueda alimentar nuestra vida cristiana. Otro punto muy importante para leer los evangelios es conocer la estructura literaria de cada uno de los evangelios. Y aquí es importante que en sus Biblias, ¿no?, que hablábamos en la primera parte, en sus Biblias, antes de cada evangelio, usted lea la introducción. Dependiendo de la Biblia, pues, usted tiene ahí una explicación y por lo general tiene una división, una estructura literaria que nos permite leer de mejor manera los capítulos. No todos son iguales, hay muchas estructuras, pero les voy a poner un ejemplo de dos evangelios. Primero, veamos el de Marcos, que tiene 16 capítulos. Veamos, esta tiene una estructura literaria de dos partes. La primera parte de Marcos nos habla sobre el ministerio de la sanación y la predicación de Jesús en Galilea, ¿no? Eso lo vemos desde Marcos 1:1 hasta 8:26. Digamos, esa es la primera parte. Y esa primera parte está dividida en Marcos 1:1, 3:6, donde habla de Juan Bautista y la controversia en Cafarnaúm. Luego viene Marcos 3:7 hasta el 6, versículo 6, donde se habla de la elección de los 12 apóstoles y su adoctrinamiento. Y termina con Marcos capítulo 6:7 hasta el 8:26, el envío de los 12 apóstoles a la misión. Digamos, es la primera parte en la que se puede subdividir pues, el Evangelio de Marcos. Y la segunda parte tenemos el viaje a Jerusalén, la pasión, muerte y resurrección. Eso lo vemos desde Marcos 8:27 hasta el final, capítulo 16, versículo 8. Y eso está dividido pues, en las 4 partes, ¿no? Marcos 8:27, 10:52, que es el viaje a Jerusalén. Tenemos el ministerio en Jerusalén. Tenemos la muerte y resurrección de Jesucristo, final y apéndice. Entonces, cuando nosotros conocemos las estructuras literarias de los evangelios, se nos hace más fácil ir siguiendo el hilo de tal manera que podamos estar bien ubicados. Otro ejemplo de estructura literaria lo tenemos en Juan, ¿no?, que tiene 21 capítulos. También está dividido en dos partes, ¿no? Tradicionalmente, la primera es el prólogo y el libro de los 7 signos. El libro de los 7 signos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan se ve bastantes signos, ¿no? Por ejemplo, la conversión del agua en vino que tuvo en Caná, la salvación del hijo del oficial, la salvación del hombre en la piscina, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, cuando Jesús caminó sobre las aguas, la salvación del hombre nacido ciego, la resurrección de Lázaro. Estos son signos porque uno de los objetivos del Evangelio de Juan es mostrarnos al Jesús divino. Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Mientras que los otros evangelios resaltan más la figura de hombre de Jesús, el Juan nos quiere dar más, nos quiere enseñar un Jesús más divino, pero sin ser o sin dejar de ser hombre. Entonces, la primera parte, prólogo y libro de los 7 signos, ¿no? La segunda parte se conoce como el libro de la gloria y epílogo. Está compuesto por la última cena y el discurso de Jesús. Aquí vemos que de Juan, de los capítulos 13 hasta el capítulo 17, ¿no?, tenemos
los grandes discursos que dio Jesús. Por eso yo le decía que no se habla en parábolas, Juan no usa parábolas, pero usa los discursos bellísimos. Son unos discursos que habla sobre, por ejemplo, el pan de vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. Son los discursos que cuando uno los lee y los medita, el alma se eleva. Por eso es que Juan tiene pues la iconografía del águila, ¿no? Porque nos enseña a un Jesús divino, que sin dejar de ser hombre, pero también es verdadero Dios, ¿no? En el capítulo 18 y 19 tenemos la pasión y muerte de Jesús. También vemos la resurrección. Hay una conclusión del Evangelio y finalmente las apariciones de Jesús resucitado. Entonces, entender un poquito esto de las estructuras literarias de los evangelios es muy importante para podernos guiar en sus lecturas. Revisen sus Biblias, que tengan, y esto insisto, que tengan introducciones en donde tengan estas estructuras literarias para que puedan ustedes comenzar a leer los evangelios de una manera que realmente los vayan entendiendo, sobre todo pues aquellos que nunca han leído los evangelios enteros, solamente han leído ciertas partes. Pues yo les invito pues a que cojan sus Biblias, ¿no? Y ya nos comencemos a alimentar de una manera diaria, de una manera más profunda sobre el contenido de esta buena nueva, ¿no? Recordemos que la lectura orante, constante y exegética fue una práctica común en las primeras comunidades cristianas, sobre todo a partir ya del año 70, en la cual ya Marcos ya nos entregó el primer evangelio. Estas comunidades o estos cristianos de la segunda generación aprendieron desde un punto de vista orante a leer la palabra de Dios. Y así es como la tenemos que nosotros leer, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo inspiró a Marcos, inspiró a Mateo, inspiró a Lucas y inspiró a Juan para que escribieran, ese espíritu, ese mismo espíritu que se derramó en Pentecostés, que se derramó en las comunidades, también tiene que derramarse en nosotros para que con ese mismo espíritu podamos nosotros entender la palabra del Señor, entender sus evangelios. Bien, como final punto, veamos que una de los métodos que nos recomienda la iglesia, que nos recomiendan muchos santos para realmente leer los evangelios y también cualquier libro del Nuevo Testamento es la lectio divina o la lectura divina. Y tiene 4 puntos, ¿no? Leer o lea, reflexione, ore y actúe. Es una buena guía como para que la palabra realmente pueda hacer efecto, pueda hacer vida en cada uno de nosotros. Cuando uno lee, se hace una pregunta: ¿qué dice el texto? Vemos lo que dice 1 Samuel 3:10. Habla que tu siervo escucha. En esta parte, cuando uno coge el texto y lo lee, es importante ahí leer las notas que están en las Biblias porque nos ayudan realmente a entender qué mensaje el texto perseguía, cuál era la intención de ese texto. Entonces, comentarios que están al pie de las Biblias son muy importantes, como también un buen diccionario que usted pueda tener sobre alguna palabra que no pueda comprender. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Leer el texto, volverlo otra vez a leer hasta tratar de descubrir realmente lo que nos quiere decir. Una segunda parte es la reflexión, la reflexión. Es decir, ¿qué me dice a mí el texto? Recordemos las palabras de María, ¿no? Del Evangelio de Lucas. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esa es la actitud que debemos de tener, queridos hermanos, cuando pasamos a esto. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Cómo me interpela? ¿Qué es aquello en que me llama la atención? ¿Qué es aquello en que yo me reflejo, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte de este método de la lectura del Evangelio. La tercera parte es la oración, ¿no? Ore. Es decir, ¿qué me hace decirle a Dios este texto? Como dice Lucas capítulo 11, versículo 9,
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, el texto me tiene que llevar a la oración. El texto me tiene que llevar a una conversación con Dios. Cuando nosotros abrimos el Evangelio, como hemos dicho, estamos abriendo el corazón de Dios. Estamos abriendo lo más profundo que Él tiene, que es su amor hacia nosotros, su amor hacia la humanidad. Entonces, en ese momento conversamos con el Señor, fruto de la lectura que hemos hecho. Y finalmente, la parte, digamos, el compromiso. ¿A qué me comprometo según el texto? Como dice Lucas capítulo 10, del 30 al 37, anda y haz tú lo mismo. Entonces, en esto, como última parte, es lo que es el fruto, lo que se espera cuando uno ha leído el Evangelio, actuar. Es el objetivo de todos. Es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en los 3 días que hemos hecho de Crucillos, nosotros decimos, bueno, ya hemos pasado los 3 días ahí, bueno, ahora falta el 4.º día, el 4.º día nunca termina, entonces en el 4.º día es donde actuamos. Donde en esos 3 días que hemos pasado y que hemos recibido la palabra del Señor, ahora nos toca actuar, es decir, llevar esa palabra a los demás. Y el libro de los Hechos realmente es eso. Los apóstoles estuvieron 3 años con el Señor. Los apóstoles estuvieron recibiendo la palabra de Jesús. Entonces recibieron el Espíritu Santo y en el libro de los Hechos, el evangelista Lucas nos narra ese 4.º día. Es decir, la acción que tuvieron los apóstoles durante toda su vida, una vez que ya el Espíritu de Jesús estaba con ellos. Bueno, queridos hermanos, les agradezco por haber compartido conmigo pues esta pequeña charla, estos pequeños conocimientos. Les agradezco. Cualquier duda o cualquier información que ustedes quieran adicional a esto, pues con mucho gusto yo les puedo atender. Ahí están mis datos, me escriben. Le agradezco a la Virgen, ¿no?, a nuestra Madre Santísima, que nos ha acompañado. Yo he sentido la presencia de ella, acompañado con ustedes, aunque sea de esta manera virtual, nos ha acompañado en esta charla, ¿no? Yo leía la vez pasada, pues, en un artículo que en el año 165 después de Cristo se presentaron unas pandemias en el Imperio Romano. Era la viruela, y eso ocasionó muchas muertes en esa época, año 165, o sea, prácticamente la época de las primeras comunidades, las primera época de la iglesia. Y luego de esa pandemia vino también otra epidemia, el sarampión. Así mismo murió muchísima gente. Sin embargo, fue la época en la que más creció el cristianismo. ¿Por qué? Porque los cristianos, como tenían una vida un poquito retirada de oración, sin embargo, cuando venían estas epidemias, eran los que más atendían a los moribundos, eran los que más iban a los domicilios, a las casas, y reconfortaban en la fe. Llevaban, no un libro, sino llevaban el Evangelio en su corazón. Y lo que tenían en su corazón lo decían a estos pueblos que se veían arrasados por estas epidemias. Quizás eso es lo que nos está faltando ahora en estos tiempos, queridos hermanos. Llevar el Evangelio vivo a tantas personas que están confundidas, que no conocen el Evangelio y que no saben qué es lo que está pasando, se sienten confundidos. Si nosotros los cristianos no tenemos el Evangelio de Cristo, no llevamos el Evangelio en nuestro corazón, nos está faltando la parte esencial, la parte más importante de nuestra espiritualidad, que es la palabra del Señor, tal cual lo hemos leído en los documentos de la iglesia. Queridos hermanos, alabado sea Jesucristo, y que tengan ustedes buenas noches. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó. Escuela de Formación en la Fe y Santidad.